¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos, correspondiente al ciclo 2017-2. En este caso vamos a hablar sobre la semana 11, que tiene los temas de área de regiones cuadrangulares y circulares. Ya, empezamos con los problemas. El primero, vamos a escribir primero. Dice, ¿no? Esta figura representa la vista de una planta que tiene dos terrenos, una de forma rectangular y otra de forma trapecial. La de la forma trapecial tiene un área de 2.700 metros cuadrados y la otra de 1.500 metros cuadrados. Ya. Se quiere acercar a ambos terrenos, incluyendo el lado común, BC, según detalle del enunciado. El metro lineal de malla metálica cuesta 5 soles. ¿Cuál es el costo para sacar los dos terrenos? Se dice. Ya. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto miden los lados de este rectángulo y cuánto miden los lados de este trapecio. ¿Ya? Entonces, primer paso. El área de esta región rectangular es 1500. Y el área viene a ser el producto de el largo con el ancho. O sea que por dato, ya, 300 por A tiene que ser igual a 1500. Simplifica usted esto y ya te va a salir 50. ¿Ya? O sea, este largo de 50. Ese largo también nos sirve como base menor para esta región trapecial, cuya área por dato es de 2700. ¿Cómo se halla el área de esta región trapecial? La fórmula es semisuma de bases por la altura. Digamos que esta base mida B. Entonces, dices A de más, además, 50 más B sobre 2 por la altura, que es 30, nos tiene que dar 2700. ¿Ya? Entonces, de aquí, simplificando, el valor de B nos va a salir 130. Bien, con esto, ¿qué estamos logrando? Esto mide 130, 50, 50, 30. Solo falta hallar los lados laterales. ¿Cómo conseguimos las longitudes de los lados laterales? Mira, esto es un trapecio isósceles. Entonces, hay un teorema que dice que cuando esto es un trapecio isósceles, el tamaño de este segmento es la semidiferencia entre la base mayor y la base menor. Haz el cálculo y te va a salir 40. Pero claro, usted no ha visto ese teorema antes. Bueno, no hay problema. Dices, como no sé, puedo hacer lo siguiente. Trazo esta otra altura. Esta altura mide igual con ella. Es un trapecio isósceles. Estos dos lados miden iguales. Estos dos triángulos son congruentes, por eso estos dos segmentos miden iguales, y ahí empieza el cálculo, ¿no? Esto mide 50, mide igual con él. En el medio se ha formado un rectángulo. Y como ellos miden iguales y la suma debe ser 130, entonces esto mide 40 y eso también. 40, 40, 30, esto va a medir 50. 50, esto también mide 50. Y ya está. La longitud del borde que se quiere limitar, ¿no? El X. Sería, digamos, el perímetro de esto. Sería 50, 50, 30 y 30, 160 más. Ahora, aquí ya no vamos a volver a tomar en cuenta esto, porque ya lo hemos contado en la parte anterior. 50 más 130, o sea, sería 230.
Esto nos va a salir 390 metros. Entonces, lo que se quiere acercar en total es 390 metros. El metro de malla metálica es de 5 soles. ¿Cuál va a ser el precio? El costo para acercar todo esto sería, digamos, PSUX igual. En un metro es 5 soles en 390, sería 390 por 5. Hacemos esta multiplicación y nos va a salir 1950. Claro, eso va a estar en soles, ¿no? La respuesta sería entonces, sigamos. Siguiente problema, la número 2. Dice, AD es diámetro, BP mide 6, PC mide 4. Hay el área de la región determinada por este paralelogramo ABCD. Cuando usted tiene que hallar el área de una región paralelográmica, la fórmula es base por altura. Base por altura. Ya, entonces, como pueden ver, ya tenemos la base. Solo faltaría calcular la altura. Claro, la altura puede ser por aquí o puede ser por aquí. No hay ningún problema. En todo caso, decimos, trazo esta altura, H, y ahora nuestro problema es hallar esa altura. Ya. Contamos con que esto es un diámetro. Entonces, para esto recordamos que cuando hay una semi con una cuerda, lo que se sugiere hacer es trazar la otra cuerda porque ahí el ángulo mide 90. Voy a hacer eso, mira. Diámetro, tengo esta cuerda, trazo la otra cuerda. ¿Por qué? Porque eso mide 90. ¿Qué más? Si esto mide 90, aquí el ángulo también mide 90. ¿Por qué? Porque son paralelas. Esta línea paralela con ella. Lo cual nos da una idea, ¿no? En un triángulo rectángulo, usted debe recordar que esta altura, el cuadrado de ella, es igual al producto de estos dos valores, m y n. Pero necesito conocer estas dos partes. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver algo más en el problema. Dices, como esta cuerda es paralela con esta cuerda, entonces este arco mide igual con este arco. ¿Ya? Como estamos también en un paralelogramo, este lado mide igual con él. ¿Qué más? Esto en el lenguaje de circunferencia te dice, si los arcos miden iguales, entonces las cuerdas también van a medir iguales. Esta cuerda mide igual con esta cuerda. Ajá, claro, eso te dice algo, ¿no? Esta cuerda mide igual con ella y también igual con ella. O sea, ese triángulo resulta ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, al trazar la altura, esa altura es una mediana. Recuerda que todo medía 4, 2, 2. Y ya está. Ahora decimos triángulo, rectángulo, BDC. BDC. El cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones. H saldría 4. Y el área sería, la base es 10 por la altura 4. Por lo tanto, el área sería 40. ¿Ya está? Problema número 3. Ya, acá dice, a veces es un paralelogramo, esta área es 10, esta área es 24, ¿cuánto es el área de esa figura? ¿Ya? Bien, note que P es un punto cualesquiera en el interior del triángulo ABC. AC es una diagonal. Si AC es una diagonal, ¿qué sabemos? Básicamente dos cosas. En un paralelogramo, al trazar esta diagonal, este triángulo y este otro son congruentes.
Es por eso que es válido decir las áreas de ellas son iguales. Que en otras palabras es lo mismo decir que el área de esta zona es la mitad de todo. ¿Sí? El área de esa región triangular es la mitad de todo. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando ustedes tienen un paralelogramo, un punto cualesquiera, que es lo que tenemos aquí con P, la suma de estas dos áreas es la mitad de todo. ¿Sí? La suma de estas dos áreas es la mitad de todo. Hay varias maneras de demostrar esto. Una de ellas que me parece que sería práctico es recordar que si esto es un paralelogramo, el área de esta región triangular es la mitad de esa figura. Es por eso que aquí usted va a hacer esto. Por este punto traza una paralela a ella. ¿Qué ocurre? Si aquí el área de esto es S, de aquí es 2S, por ese teorema. Si aquí el área de esto es M, de esto es 2M. ¿Se dio cuenta? Si esto es N, digamos, ¿no? Aquí 2N, aquí 2M. La suma es M más N y el área de todo es 2N más 2M. Ya está, es la mitad. Entonces, estos detalles, sobre todo estos dos, para este problema. Dices, si aquí el área es A y aquí el área es B, entonces, como ABCD es un paralelogramo, entonces A más B más S es 1 más S es 2 es la mitad del área de todo. ¿Está? Y, por otro lado, de nuevo, con la misma condición, ABCD es un paralelogramo, entonces A más B más S sub 3, este teorema, A más B más S sub 3, también es la mitad de todo. Listo, relación 1, relación 2, 1 igual a 2, y concluimos, se restan estos, S sub 1 más S sub 2 es igual a S sub 3. Y esto reemplazas 24 y esto de acá, S1 es 10, por lo tanto S sub 2 debe ser 14. Y listo. ¿Qué dice aquí? Eduardo tiene un terreno limitado por un romboide que es este, o este que sacamos. Él está ubicado en el punto D. Ahí está aquí. Si la distancia de D al lado AB y al lado ABC son 20 y 12 respectivamente, y el ángulo en C mide 30 grados, hay el área del terreno que posee Eduardo. La distancia de D al lado AB es 20. Hacemos eso. Y de D al lado BC es 12. Eso es 12. Eso es 20. ¿Ya? Aquí, 12, esto es 24, triángulo notable. ¿No? Y se acabó, porque el área de la región es este lado por esta altura. Y ese lado hemos calculado que es 24. 24 por 20. Por lo tanto, el área sería 48, 480. ¿Está? Dice, a veces es un rombo de diagonales D sub 1 y D sub 2. Si disminuye una en 2 metros, el área que queda, que resulta, es 6 metros cuadrados más pequeño. Si aumenta la otra en 2 metros, el área de la región que se obtiene es 30 metros cuadrados más grande. Entonces, ahí el área determinada por el rombo. Esta, digamos que sea la diagonal D sub 1 y esta otra la diagonal D sub 2. ¿Ya? Entonces, primer paso. El área de esa figura, S, es D sub 1 por D sub 2 sobre 2. Y es lo que queremos hallar. ¿Ya? Siguiente paso. Dice, si D sub 1 disminuye en 2 metros, el área que se obtendría
sería 6 metros cuadrados más pequeño. O sea, sería S menos 6 sería igual a D sub 1 menos 2 por D sub 2 sobre 2. Escribámoslo así. Esto multiplica con él. ¿Ya? Entre 2. Sería así. D sub 1 por D sub 2 entre 2. Menos. Esto con él entre 2 te va a dar D sub 2 igual a S menos 6. Pero esto de aquí es S. Con esto se cancela y te queda que D sub 2 es 6. ¿Ya? Sigamos. Con el otro dato. Si D sub 2 aumenta en 12, en 2, el área va a resultar 30 metros cuadrados más grande. Sería S más 30 va a ser igual a D sub 1 por D sub 2 más 2 entre 2. Ya, entonces usted dice aquí, esto con él sería D sub 1 por D sub 2 entre 2. Más esto con él entre 2 te da D sub 1. Esto es S más 30. Otra vez, esto es el área. Esto se cancela con él. Y te queda que D sub 1 es 30. ¿Cierto? El área S sería entonces D sub 1, que es 30, por D sub 2, que es 6, entre 2. ¿Cuánto es esto? 100. ¿Cuánto es esto? 90, ¿no? Listo. Esto es un paralelogramo, esto es un círculo. ¿Ya? El área de la región paralelográmica es 48. BC vale 4. Entonces el área del círculo. Primer paso. Dices, por dato, el área de la región paralelográmica es 48. Por dato, pero en la figura es la base 4 por la altura. Aquí está el detalle. Como B y D son puntos de tangencia, entonces si usted une B con D, no solo porque son puntos de tangencia, sino porque estas dos líneas son paralelas, esto mide 90 y eso también. Esto sería la altura, a la vez sería el diámetro del círculo. 48 va a ser igual a 4 por 2R. ¿Ya? Simplificas y R te va a salir 6. Cosa que es importante porque piden hallar el área del círculo. Y el área del círculo es pi por el cuadrado de su radio. Por lo tanto, el área te va a salir 36 pi. Listo. Aquí se tiene una pieza de un rompecabezas representada por esta región triangular ABC, donde el lado AB mide 5. El lado AB mide 5. El ángulo ABC, o sea, este mide 72. Esto gira alrededor de B. Gira, de modo que al final AB y la posición final de C, que es C', son colineales. Hay el área del sector circular de BA', el área de esto. ¿Ya? Entonces dices, a ver, se supone que este triángulo es lo mismo que esto, solo que ha cambiado de posición, ya que ha girado. O sea, este ángulo sigue midiendo 72. Por lo tanto, este ángulo tiene que medir 36. Lo cual es importante. ¿Por qué? El área de la región sombreada, de este sector circular, es como si fuera el área de un círculo. Pi por el radio al cuadrado. No lo es porque este ángulo no es 360, es una parte de ella. ¿Qué parte? La décima parte. ¿Ya? Reemplaza el valor de R como R5. Por lo tanto, el área te va a salir 2,5 pi. Listo. Bien, acá tenemos un cuadrado en la cual está inscrito una circunferencia
y también circunscrito esta otra circunferencia. Se nos pide hallar el área de la corona, ¿ya?, determinado por estas dos circunferencias. Digamos que el cuadrado tenga vértices ABCD. Y el área al cuadrado es 4. Bien. Hay dos maneras de resolver el problema. Una puede decir, al área del círculo grande le restamos el área del círculo pequeño, lo cual implica usar esa fórmula, pi a cuadrado menos b cuadrado. Pero también hay otra fórmula, que cuando ustedes tienen esta cuerda, este punto T hace que estos dos midan iguales, L, entonces el área de la corona es pi por L cuadrado. ¿Ya? Y mire, es un cuadrado, acá hay un punto de tangencia, esto mide 2, esto mide 2, ya que el lado del cuadrado mide 4. Entonces, el área de la corona sería pi por 2 al cuadrado, o sea, 4pi. Listo. En este problema 9 nos dicen O es punto medio de los diámetros AD y BC, o sea, en otras palabras, estas dos semicircunferencias son concéntricas, MT mide 3 y TN mide 6. Ya. Entonces, ahí el área de esta región sombreada. Eso viene a ser la mitad de una corona circular, ¿no? Entonces, esa área lo vamos a hallar como la mitad del área de una corona circular. Lo cual implica decir, esto es un medio, ¿ya?, de pi por PQ al cuadrado. O sea, solo hay que hallar PQ, nada más. Y eso usted lo halla de esa manera. Como esto es un punto de tangencia, se une con el centro, este ángulo mide 90. Digamos que eso mide L. ¿Ya? En el triángulo MON, teorema que ya hemos utilizado antes, MON, el cuadrado de esa altura es igual al producto de las proyecciones. Así que L nos va a salir 3 raíz de 2. Ocurre que esta línea también es un radio. Es por eso que este segmento mide 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, en el triángulo POD, notable, PD mide eso por la raíz de 2, o sea, va a medir 6. Lo cual implica, como estos dos miden iguales, PQ va a medir 3. Por lo tanto, el área va a ser igual 4,5 pi. Bien, se pide hallar el área de la región sombreada si el lado menor del rectángulo mide 2 raíz de 3. Eso está midiendo 2 raíz de 3. Eso, en otras palabras, es el radio tanto de esta semicircunferencia como de esta otra. Ya, no hay una fórmula para hallar el área de esta figura. Lo que voy a hacer es escribir ese X, lo que yo quiero hallar, más esto S. La suma de ellos, 2, me representa el área de este segmento circular. ¿Cómo se halla el área de un segmento circular? La regla es, cuando usted quiera hallar el área de esto, asocie a esa figura un sector circular. Y el área va a ser el área del sector circular menos el área de la región triangular. ¿Sí? Lo escribimos así. El área de un segmento es el área de un sector menos el área de una región triangular. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo conseguimos? Dices, centro, punto de tangencia.
sea, si yo voy a querer hallar el área S, necesariamente sí o sí tengo que trazar este radio y este otro radio. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Radio, esto también es radio. O sea, el triángulo resulta ser equilátero, ¿no? Radio, eso es radio pues de esta semicircunferencia. Aquí el ángulo mide 60. Este arco mide 60. O sea, no habría ningún problema en hallar el área de esa figura. El área de la suma, que sería, tras este radio, sería el área de este sector menos el área de esa región triangular. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Solo me falta saber cuánto mide este ángulo. 60 grados el arco, este ángulo mide 30. ¿Ya? Este es radio y este es radio. O sea que este par de ángulos miden iguales. Y esto de acá mide 30 grados. Así que esto mide 15 y esto también. Por lo tanto, el arco va a medir 60. Por lo tanto, el arco va a medir 30 grados. O sea que este ángulo también va a medir 30 grados. Claro, el ángulo mide 90. ¿Ya está? Entonces, la suma de estas dos me va a dar el área del segmento circular grande, pi, por el radio que mide 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 al cuadrado entre 4, es el área de este sector, menos el área de esta región triangular, que es 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? ¿Y el área S cómo lo llamas? Sería Sx más S, pi por el radio 2 raíz de 3 al cuadrado. O sea, el área del sector. El área de este sector circular de 60 es como si fuera el área de un círculo entre 6. Menos el área de esa región triangular regular. Es su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Operas, acá te va a dar 3pi. Simplificas acá, te va a dar 6. Todo esto pasa a restar, ¿sí? Todo esto simplificas, pasas a restar, y el área te va a salir pi más 3 raíz de 3 menos 6. La clave A. En la figura, este punto es el centro de la circunferencia. El arco AB mide igual con el arco BCE. Cada uno mide 90. OH mide 4. Ahí el área de la región determinada por el romboide ABCD. Como este arco mide 90, entonces dice, al trazar este radio, primero, resolución. Ahora, decimos, como el arco mide 90, si se traza este radio y este otro radio, ¿ya? Por ángulo central, aquí el ángulo mide 90. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, como esto también mide 90, este ángulo central mide 90. Lo cual nos importa mucho porque eso haría que esos puntos sean colineales. Como son colineales, funciona esto. Esto hace radio, mide igual con él. Entonces este ángulo mide 45. Por lo tanto, este ángulo también va a medir 45. Claro, y ahora se dio cuenta que 4, esto mide 4 raíz de 2. El radio, que es esto también, mide 4 raíz de 2.
Y en un problema anterior habíamos mencionado que esta área es la mitad de todo. O sea, de la figura, lo que queremos hallar es 2 veces S. ¿Y cómo se halla S? Bueno, radio 4 raíz de 2 por el otro 4 raíz de 2 sobre 2. Se cancela y por lo tanto el área te va a salir 32. Listo. Bien, acá se pide hallar el área de esta región sombreada, que es una región rectangular, donde se sabe que DF mide 2. Luego hay valores, ¿no? 53 medios y 45. Como este ángulo mide 45, este lado mide 2, igual que este cateto. Y eso justamente es el ancho de esta región rectangular, cuya área lo podemos hallar como ancho por largo, 2B. ¿Qué pasa? Solo tendría que hallar B. Para eso me sirve este valor, 53 medios. Como todos son paralelos, esto mide 53 medios. Claro, este ángulo, esto sería el complemento de 53 medios. Aquí. Y esto mediría 53 medios. ¿Está? Se concentra en este triángulo. Sabe que si esto mide 2 y este ángulo mide 53 medios, este cateto tiene que medir el doble. 4. ¿Ya? Como esto ya mide 2, esto mide 2. Y en el triángulo rectángulo ADE, notable, de 53 medios, B tiene que ser el doble de 4. Sería 8 entonces. Por lo tanto, el área es 16. Bien, se pide hallar el área de la región sombreada. Esta figura no tiene ningún nombre. Quizás la podríamos llamar de manera general región triangular mixtilínea. ¿Ya? ¿Cuál es el dato, no? Estos tres miden iguales y deben medir 6 raíz de 2. No hay una fórmula directa para hallar el área de esto. Es por eso que lo vamos a tener que acomodar a figuras que nosotros conocemos. Por ejemplo, si trazo este radio, ¿ya? S sub X más esta parte me daría el área de un sector circular. ¿Ya? Entonces, S más S sub X me daría el área de un sector circular. Y hallar el área de un sector circular es fácil. Hay que saber cuánto mide el radio y ya está. Hay que saber cuánto mide el ángulo central, que sería este. Y ese sería nuestro problema. Problema que lo manejamos fácilmente porque al trazar este otro radio, ¿ya? Esto mide igual con él y con él. O sea, el triángulo que ve acá es equilátero. Este ángulo mide 60. Así que esto va a medir 120. O sea, esto va a ser igual, el área de este sector, es como si fuera el área de un círculo. Pi por el radio al cuadrado. No lo ves, es una parte. ¿Qué tan pequeña o qué parte es 120 de 360? La tercera parte, entre 3. ¿Eso? Entonces, esto nos va a salir 36, 6, 24, ¿no? Ya. S más S sub X va a ser igual 24 pi. Ahora, ¿cómo hallamos S? Ya, dices, relación 1. S. Ya, el área S lo vamos a hallar de esta manera, ¿no? Al área de este sector circular, cuyo radio también mide 6
raíz de 2. Pi por el radio 6 raíz de 2 al cuadrado. Entre 6 le vamos a quitar el área de esta región triangular, que sería 6 raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto sale esto? Aquí sería 6, se va con 1, 6, 12 pi, menos, aquí sería 36 entre 4, 9, 18 raíz de 3. Relación 2. 2 se reemplaza en 1. Por lo tanto, el área que se quiere sería igual 6 veces 2pi menos 3 raíz de 3. Estaríamos coincidiendo con la clave, sería aquí más, ¿no? 6, 2pi más 3 raíz de 3. La clave, ¿no? Muy bien, clave. Siguiente problema. Bien, nos piden hallar, en realidad nos piden hallar la suma de las áreas de esas regiones sombreadas. Ese es su 1, ese es su 2 y ese es su 3. Ese es su x sería, ese es su 1 más ese es su 2 más ese es su 3. Ya, para eso contamos con la información de que esto es un cuadrante cuyo radio mide 4. O sea, el área que se puede hallar con mucha comodidad es el área de toda esta figura. ¿Y qué tiene que ver el área de todo esto con la suma que estamos buscando? La respuesta está aquí, en esta parte. Este ángulo mide 90. ¿Cuánto es la suma de estos dos? Como alfa más beta también es 90, digamos que esta área sea S, entonces podemos decir que S, como tiene los mismos radios que ellos dos, S es igual a S1 más S3. Ah, qué fácil ahora, ¿no? El área SX sería S1 más S3, que es S más S2. Y aquí es igual a S más S2, el área de este sector circular de radio 4. Sería pi por el radio al cuadrado. 90 es la cuarta parte de 360 entre 4. Por lo tanto, el área va a ser 16 pi. Bien, con eso estaríamos terminando los problemas correspondientes a la semana 11. Me estaría despidiendo, nos vemos en una próxima oportunidad.